Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la semana macroeconómica y de mercados, la del 22 al 26 de septiembre de 2025. Una semana con miga, ¿eh? Sí, bastante. Nuestro análisis se basa en buena parte en un informe muy detallado de Sergio Nozal de Shark Capital y bueno, lo complementamos con noticias de Reuters, Bloomberg, Político, datos de mercado, lo típico. Fuentes fiables, vamos. Exacto. El objetivo es desgranar todo esto, entender qué nos dicen los datos sobre la economía de Estados Unidos y, claro, qué perspectivas se abren. A ver qué sacamos en claro. Pues venga, vamos a ello. Justo antes de empezar la semana tuvimos la reunión clave de la Reserva Federal, el 16 y 17 de septiembre. La esperada reunión. Eso es. Decidieron un recorte de tipos, 25 puntos básicos, así que el rango se queda ahora entre el 4,0% y el 4,25%. Sí, un movimiento que ya estaba bastante descontado por el mercado, la verdad. Bastante. Pero hubo detalles interesantes, ¿no? Sí, así es. Y un detalle importante fue que la decisión no fue unánime. Stephen Miran, por ejemplo, votó en contra. Ah, sí. ¿Y qué proponía? Pues él quería un recorte más fuerte, de 50 puntos básicos. Quizás pensaba que la inflación ya daba margen o que había que ser más proactivo ante una posible desaceleración. Interesante esa división. Y lo curioso es que, una vez confirmado el recorte de solo 25 puntos, las expectativas del mercado sobre cuántos recortes más podríamos ver este año, pues se enfriaron un poco. Ah, sí. Menos de lo que se pensaba antes. Exacto. Ahora mismo, el mercado descuenta unos 40 puntos básicos adicionales hasta final de año. Antes se esperaba algo más. Parece que el mercado dijo, vale, la Fed empieza a bajar, pero quizá no con tanta prisa como pensábamos. Entiendo. Y aquí es donde yo creo la cosa se pone realmente interesante. Porque justo después de ese recorte, esta semana hemos tenido un montón de datos económicos de Estados Unidos. Y pintan un cuadro, bueno, bastante fuerte, ¿no? Sí, robusto es la palabra. Empecemos por la inflación. El PCE, el índice este que tanto mira la Fed. El favorito de Powell. Sí, pues el general de agosto marcó un 2,7% interanual. Y la subyacente, que es la que quita alimentos y energía, La que da la tendencia de fondo. esa, pues se quedó en el 2,9%, prácticamente sin cambios respecto al mes anterior. No vimos ahí una señal clara de enfriamiento rápido. Efectivamente. Y a eso le sumas que el gasto personal de la gente, de los consumidores, creció más de lo esperado. Sorprendió al alza. O sea, la gente sigue gastando. Parece que sí. Y además, tuvimos la revisión final del PIB, del Producto Interior Bruto, del segundo trimestre. ¿Y qué tal? Pues, revisado al alza, un crecimiento anualizado del 3,8%. Una cifra potente. Vaya. Y por si fuera poco, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, las peticiones de paro, volvieron a bajar. Sugieren que el mercado laboral sigue bastante fuerte. A ver si lo entiendo. La Fed empieza a bajar tipos, teóricamente, para ayudar si la economía se frena. Ujú. Pero los datos que salen justo después dicen la economía sigue fuerte, la inflación subyacente no cede mucho, el empleo aguanta. ¿No choca un poco? Pues sí, choca. Es una disonancia clara. ¿Cómo justifica seguir bajando tipos si la economía no parece necesitarlo urgentemente? Es la pregunta del millón ahora mismo, y captura la atención perfectamente. Porque, a ver, los datos sólidos son buenas noticias en principio, ¿no? Una economía fuerte es bueno. Claro, pero le complican la vida a la Reserva Federal una barbaridad. Ya dieron el primer paso bajando tipos, pero ahora se enfrentan a esa pregunta. ¿Cuánto más pueden bajar sin arriesgarse a que la inflación, sobre todo esa subyacente cerca del 3%, se quede ahí pegada o incluso repunte? Es un equilibrio muy delicado. Muy delicado. De hecho, dentro de la propia Fed hay mensajes que reflejan esta complejidad. Michelle Bauman comentó hace poco que si el mercado laboral empezara a debilitarse de verdad, Si empezara. si empezara a dar señales claras de debilidad, entonces sí, podrían necesitarse recortes más decididos. Pero de momento no es el caso, según los datos de esta semana. Exacto. Ahí está el choque. Los datos actuales, como esas bajas solicitudes de desempleo, no van en esa línea. Así que, ¿qué hace la Fed? ¿Actúa por lo que ve ahora, que es fortaleza, o actúa pensando en una debilidad futura que aún no está clara? Están caminando sobre una cuerda floja, vamos. Madre mía. Y mientras todo este debate macro tenía lugar, pasaban más cosas, claro. Siempre pasan cosas. Por un lado, la administración Trump anunció nuevos aranceles, esta vez a productos farmacéuticos y muebles. Más aranceles.
Eso siempre genera algo de ruido e incertidumbre comercial, aunque el impacto inicial en mercado pareció limitado esta vez. Sí, no pareció un drama inmediato, pero es que casi a la vez tuvimos una noticia de signo totalmente opuesto, ¿no? Lo de Nvidia. Menuda noticia. Nvidia anunciando planes para invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI. Una barbaridad de dinero. Una auténtica barbaridad. Y claro, eso fue como un chute de optimismo para todo el sector tecnológico y la inteligencia artificial. Menudo contraste, ¿eh? Amenazas comerciales por un lado y una apuesta brutal por la tecnología del futuro por otro. Totalmente. Dos fuerzas contrapuestas. Y con este cóctel de señales, ¿cómo reaccionaron las bolsas en Estados Unidos? ¿Hubo mucha fiesta? Pues, más bien altibajos, volatilidad. Los índices principales, el S&P 500, el Nasdaq, acabaron la semana con ligeras pérdidas acumuladas. Ah, pérdidas. Sí, ligeras. Hubo un primer impulso tras el recorte de la Fed, el lunes o martes, pero se fue deshaciendo a medida que llegaban esos datos económicos tan fuertes que comentábamos. Claro, el mercado recalibrando. Exacto. El mercado empezó a pensar, oye, si la economía aguanta tan bien, igual la Fed no tiene tanta prisa por seguir bajando tipos. Y eso frenó el optimismo inicial. Y por sectores. Imagino que lo de Nvidia se notó. Sin duda. Los sectores ligados a tecnología, inteligencia artificial, semiconductores, esos fueron los claros ganadores relativos. Aguantaron mucho mejor e incluso algunos subieron. La narrativa de la IA sigue fuerte. Muy fuerte. Impulsada por noticias como esa. En cambio, otros sectores más cíclicos o más sensibles a los tipos de interés lo hicieron peor. Y en renta fija, ¿qué pasó con los bonos? La reacción fue más contenida. Los tipos de interés a corto plazo sí bajaron un poquito, reflejando ese ajuste de expectativas sobre la Fed, pero sin movimientos bruscos. ¿Y la curva de tipos? Pues vimos un ligero aplanamiento. Es decir, los tipos a corto bajaron algo más que los tipos a largo plazo. ¿Y eso qué suele indicar? A menudo sugiere que el mercado espera tipos más bajos en el futuro cercano, aunque la fortaleza económica actual, como decíamos, pone en duda la rapidez con que llegarán esos recortes. Entendido. Y si salimos un poco de Estados Unidos, ¿cómo estaba el resto del mundo esta semana? ¿Alguna novedad importante? Bueno, el contexto global sigue presentando sus propios desafíos. En Asia y en los mercados emergentes, aunque no hubo grandes sustos esta semana, siguen existiendo ciertas presiones económicas y financieras de fondo. ¿Y Europa? En Europa la situación sigue siendo compleja. Acabamos de ver datos del índice IFO en Alemania que muestran que el sentimiento empresarial sigue débil. En Francia, la inflación de servicios aún cuesta que baje. Los problemas conocidos, ¿no? Sí, los desafíos persisten. Inflación en algunas áreas, la deuda pública alta, una desaceleración económica más marcada que en Estados Unidos. Este es el panorama general. Lo cual, supongo, a pesar de los dilemas internos de la Fed y de Estados Unidos, sigue haciendo que este último parezca, bueno, relativamente más atractivo para los inversores, ¿no? Si conectamos todo, sí, esa es una conclusión bastante lógica. Las dificultades más claras en otras grandes economías, como las europeas, probablemente ayudan a que los flujos de capital sigan mirando hacia Estados Unidos. Como un refugio relativo, quizás. Exacto, o al menos como la economía con mejores perspectivas de crecimiento comparativo, aún con su propio debate sobre inflación y política monetaria. Vale, pues intentemos resumir un poco y mirar hacia adelante. ¿Cuáles serían los principales riesgos que ves ahora mismo? A ver, podríamos listar varios. Primero, el obvio, que la inflación subyacente no baje como se espera, que se enquiste. Eso obligaría a la Fed a parar los recortes o incluso a pensárselo mejor. El riesgo número 1, diría. Probablemente. Segundo, ligado a eso, que el crecimiento económico siga tan fuerte que, simplemente, no deje espacio para más bajadas de tipo sin recalentar la economía. El dilema que comentábamos. Exacto. Tercero, la posible vulnerabilidad de las valoraciones en algunas partes del mercado, sobre todo en tecnología. Si cambia el sentimiento o los tipos no bajan tanto como se espera, podrían sufrir. Valuaciones exigentes, sí. Y cuarto, no podemos olvidarnos de las tensiones comerciales, los aranceles o cualquier evento geopolítico inesperado que siempre puede surgir. De acuerdo, esos son los riesgos. ¿Y en el lado de las oportunidades? ¿Qué destacarías? También las hay, claro. A ver, si la economía estadounidense sí empieza a enfriarse de verdad en los próximos meses, en contra de los datos de esta semana. Si los datos cambian. Eso es. Entonces, la Fed tendría luz verde para recortar tipos con más ganas. Y eso normalmente apoya a los mercados.
Sería un alivio para muchos. Luego, la narrativa de la inteligencia artificial y la tecnología. Parece que tiene mucho recorrido todavía y podría seguir atrayendo mucha inversión. El motor de este año, en gran parte. Sí. También, lo que decíamos antes, Estados Unidos podría consolidarse como puerto seguro relativo si la incertidumbre aumenta en otros sitios. Ujú. Y, finalmente, si la volatilidad aumenta, pues siempre surgen oportunidades tácticas para rotar entre sectores, buscar valoraciones más atractivas, etc. Bien, bien. Entonces, para cerrar el capítulo de esta semana, ¿cuál dirías que es la idea principal, el titular con el que nos quedamos? Yo diría que el foco ha cambiado claramente. La semana pasada era, ¿va a recortar la Fed o no? Y recortó. Sí. Esta semana ha sido, vale, ha recortado, pero ¿qué hacemos con estos datos económicos tan fuertes que han salido justo después? La interpretación de los datos. Exacto. Y esa fortaleza ha sembrado la duda. ¿Cuánto recorrido real tiene este ciclo de recortes si la economía no parece necesitar ese estímulo de forma tan clara? Ese es el gran interrogante ahora mismo. Muy claro. ¿Y qué tenemos que vigilar especialmente la semana que viene? ¿Qué citas son clave? Pues hay varias importantes. La principal, sin duda, es el informe de empleo de Estados Unidos de septiembre, las nóminas no agrícolas, el NFP. El dato del mes, casi siempre. Casi siempre. Es crucial para ver cómo está el mercado laboral y las presiones salariales. También serán importantes los indicadores adelantados como los ISM de manufacturas y servicios y la confianza del consumidor, para ver si la fortaleza se mantiene o no. Más pistas sobre la economía real. Eso es. Y por supuesto, escuchar cualquier discurso o comentario de miembros de la Fed, a ver si dan alguna pista sobre cómo están pensando ahora. Buscar señales. Y como siempre, vigilar cualquier novedad sobre aranceles o tensiones geopolíticas que pueda surgir. Perfecto. Y si me permitas una reflexión final, algo para darle vueltas. Adelante. Si esta fortaleza económica que vemos ahora dura más de lo esperado, a pesar del recorte de tipos que ya hemos tenido, podríamos ver algún efecto secundario inesperado. Por ejemplo, Por ejemplo, ¿qué pasaría si el consumo no se enfría como espera la Fed, incluso con unos tipos que el mercado ya no cree que vayan a bajar tan rápido? Podría generar dinámicas interesantes, quizás no del todo previstas en los mercados o en la propia inflación. una buena pregunta para terminar, sin duda invita a pensar. Pues con esto concluimos nuestro análisis de la semana. Ha sido un placer. Recordamos que esta exploración se ha basado en gran medida en la información y perspectiva que nos ha facilitado Sergio Nozal. Para aquellas personas interesadas en explorar opciones de inversión que consideren este tipo de análisis, pueden encontrar más información en sharkinversiones.com. Una buena referencia. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti.